¿Qué sucede con la inhibición por sustrato? Bueno, la mayoría de las enzimas se comportan de esta manera, a mayor velocidad, perdón, a mayor concentración de sustrato, mayor velocidad de reacción, hasta llegar a un máximo. Este es el comportamiento de la ecuación de Michaelis-Menten. Vamos a rayar tantito. Entonces, ese comportamiento que se ve aquí es el característico de las enzimas que siguen el modelo de Michaelis-Menten. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a encontrar este comportamiento, en donde después de alcanzar su máxima velocidad, en lugar de mantenerse, en lugar de seguir creciendo la velocidad, aumentando la velocidad, o en lugar de mantenerse, como en el caso de la cinética de Michaelis-Menten, disminuye a mayor concentración de sustrato, menor velocidad de reacción. El resultado de esto será, pues, o esto se conoce como inhibición por sustrato. Exactamente por qué sucede esto no lo sabemos, pero hay una hipótesis que dice que cuando la concentración de sustrato es excesiva, se empieza a unir de manera, digamos, desordenada, en lugares en donde no debería de ir el sustrato, ahí se une el sustrato, y eso ocasiona inhibición. Es decir, el azúcar, por ejemplo, si el sustrato es un azúcar y el azúcar debe de unirse al sitio catalítico, pues normalmente entre mayor sea la concentración de azúcar, mayor probabilidad hay que se una. Pero cuando hay demasiado sustrato se empieza a pegar en todos lados de forma desordenada, eso modifica la estructura de la enzima y eso impide que se una en donde debería de ir el sustrato. Entonces, este comportamiento se conoce como inhibición por sustrato. Las causas pues no están perfectamente claras, pero el comportamiento sí es muy conocido. Existen muchos casos documentados de enzimas que se inhiben con su propio sustrato, ¿no? Demasiada concentración de sustrato, y en lugar de subir la velocidad o de mantenerse, baja. ¿Qué pasa cuando queremos linearizar esto? Pues si hacemos el gráfico de los dobles recíprocos, que está más o menos acá, si ponemos 1 sobre, bueno, ya mejor no lo voy a intentar dibujar porque está quedando muy feo. Si ponemos 1 sobre B contra 1 sobre S, va a haber un rango de datos. Estos datos que están aquí, de aquí a la izquierda, se van a comportar como una cinética normal, una cinética de Michaelis-Menten. Sin embargo, a concentraciones mayores que esta velocidad máxima aparente, vamos a observar un comportamiento inverso. Así. Se va a hacer como una V. Esto va a ser un poquito más pronunciada la pendiente. Entonces, la forma del gráfico de linearización se va a modificar. Aquí tenemos un ejemplo. Esta parte que estamos aquí resaltando en este momento, esta es la zona sin inhibición, lo que se observa antes de alcanzar la máxima velocidad, pero después vamos a encontrar una zona con inhibición, y esto ya no lo podemos representar con el modelo de Michaelis y Menten. Entonces, bueno, los métodos de linearización que hemos usado hasta ahora. Por lo tanto, vamos a utilizar un método alternativo, que ahorita vamos a ver. Existe una ecuación, bueno, estas son las diferentes ecuaciones que hay para describir la inhibición de las enzimas, sus gráficos asociados, inhibición no competitiva, inhibición por sustrato. Esta es en la que nos vamos a enfocar. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se puede resolver un problema de este tipo utilizando un ejemplo. Dice, ejemplo, determinación de los parámetros cinéticos de inhibición por el sustrato para la 5'-fosfodiesterasa. Los 5'-ribonucleótidos son productos de alto valor añadido que pueden obtenerse mediante una hidrólisis enzimática selectiva de ácido ribonucleico, utilizando la enzima 5'-fosfodiesterasa. Se han realizado experimentos en un reactor discontinuo con una concentración constante de enzima, variando la concentración inicial de ARN, obteniéndose los datos siguientes. Y aquí está una tablita, ¿no? Entonces nos dice concentración inicial de sustrato y velocidad inicial de reacción. Se probaron diferentes concentraciones, un rango muy amplio, desde 0.1 hasta 10 gramos por litro, y las velocidades asociadas.
Entonces, graficarlo esto a mano va a ser un poquito complicado por los números pequeñitos que tiene, pero podemos ir viendo cómo se comporta, ¿no? A 0.1 gramos por litro, la velocidad inicial es de 0.38, a 0.25 aumenta, a 0.5 aumenta, 0.75 aumenta, a 1 aumenta y a 1.5 alcanza su máximo. A partir de ahí, a 2 gramos por litro ya es menor la velocidad de reacción, a 3 gramos por litro es menor, a 4 gramos por litro es menor y así hasta llegar a 10, en donde ya la velocidad es muy pequeña. Entonces, si nosotros graficamos esto, vamos a ver un comportamiento de este tipo, ¿no? En donde esto es B, esto es S, y vamos a observar un comportamiento algo así. Es el comportamiento descrito por la inhibición por sustrato, el modelo de inhibición por sustrato. Entonces, estos son los datos. Si nosotros los graficamos, nos va a dar algo así. Bueno, este está más bonito, ¿verdad? Este está hecho con los datos bien graficados. Vamos a tener este comportamiento, como que sube, 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 alcanza un máximo y después baja. Entonces, ese es el comportamiento de una cinética, con una cinética enzimática con inhibición por sustrato. Existe una expresión que describe este comportamiento y nos dice que la velocidad de reacción es igual a Vmax. Aquí viene como RM, porque esto está copiado de un libro español y ahí utilizan la R. Pero bueno, es lo mismo que Vmax por S entre Km más S. Se fijan, hasta aquí todo esto es la ecuación de Michaelis y Menten. Solamente le agregamos aquí un término K' S cuadrada. ¿Qué significa esto? Pues bueno, la ecuación de Michaelis y Menten se debe de modificar para considerar la constante de saturación por sustrato. Este efecto pues será un efecto cuadrático de la concentración de sustrato, es decir, es el modelo, es la ecuación que mejor describe el comportamiento de esta curva. Es un efecto cuadrático inverso y cuadrático de la concentración de sustrato, ¿no? Al principio, entre mayor concentración de sustrato, va subiendo, subiendo, subiendo hasta que alcanza el máximo y después baja de forma muy pronunciada. Entonces, esta expresión, esta ecuación, nos describe bien el comportamiento de esta curva. La tasa de la velocidad de reacción depende de la velocidad máxima, depende de la concentración de sustrato, y depende inversamente proporcional de la suma de la constante de Michaelis, la concentración de sustrato y la constante de inhibición por el cuadrado de la concentración de sustrato. Entonces, si nosotros hacemos esto, si nosotros tomamos esta ecuación y la linearizamos utilizando un procedimiento similar al del método de Lin-Weber y Burke, el de los dobles recíprocos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? 1 entre R es igual a Km más S más K' S cuadrada, todo entre Rm o Vmax por S. Esto lo podemos simplificar. Aquí en este caso, por ejemplo, Km entre Vmax por 1 entre S, más aquí nos va a quedar S entre Rm por S, S entre S se van a eliminar y nos va a quedar a 1 entre Km, perdón, entre Vmax, más aquí sería K' S al cuadrado, entre Rm por S. Entonces, S cuadrado entre S va a quedar como S solita, y aquí arriba nos va a quedar K' y acá abajo nos va a quedar Rm o Vmax. Entonces, esta sería una ecuación que describe, este es el gráfico, ese sería el gráfico de los dobles recíprocos para esta ecuación. Si recuerdan, el gráfico de los dobles recíprocos, en el caso de una enzima con una saturación, una inhibición por sustrato, tiene este comportamiento, como una V. Entonces, esta parte esta solamente es lineal en una parte de la reacción.
una parte de las concentraciones. Entonces, vamos a tomar para realizar la estimación de los parámetros, vamos a considerar solamente algunos casos extremos. Vamos a considerar los casos extremos. En este caso, por ejemplo, para bajas concentraciones de sustrato. Si la concentración de sustrato es muy pequeña, este término deja de ser importante. ¿Por qué? Porque esto multiplicado por un valor muy chiquito se va a hacer un valor muy chiquito. En cambio, esto dividido entre un valor muy chiquito se va a hacer un valor muy grande, ¿no? Entonces, entre menor sea la concentración de sustrato, este término va a ser más importante y este término va a ser menos importante. Y a este término, pues le da igual la concentración de sustrato porque no lleva la concentración de sustrato por ningún lado. Entonces, a bajas concentraciones de sustrato vamos a tener una ecuación modificada que nos dice 1 entre B es igual a Ks o Km entre Bm por 1 entre S más 1 entre Bm. Si se fijan, esta ecuación es igualita a la ecuación de linearizada por el método del Lingüebre y Burke. Si nosotros graficamos 1 entre B contra 1 entre S, vamos a obtener a bajas concentraciones de sustrato, vamos a obtener una línea recta con una pendiente igual a Km, imagínense que es una Km, entre Bm, imagínense que ahí tiene una M, y una ordenada al origen igual a 1 entre Bm, entre Bmax, imagínense que ahí hay una M. Que es una M. Entonces, esto es igualito, esto es idéntico al método de Lingüebre y Burke. Pero, ¿qué pasa con estas concentraciones altas? En las concentraciones altas, pues ya no podemos despreciar este término, ya va a ser importante y este va a ser menos. Entonces, esto ya no se va a comportar como una línea recta y ya no podemos linearizar de esta manera. Para concentraciones altas, lo que va a suceder, concentraciones altas, si tenemos una concentración muy alta de sustrato, esto se va a hacer un número muy pequeñito, porque dividir 1 entre un número muy grande se va a hacer un número muy chico. Entonces, esto va a dejar de tener relevancia y podemos simplificar la ecuación considerando solamente estos términos. Para altas concentraciones de sustrato, podemos simplificar la ecuación de la siguiente manera. 1 entre B es igual a K', que es la constante de saturación, entre Bmax por S más 1 entre Bm. Esto es igual a si nosotros graficamos en el eje de las Y, 1 entre B, sería esto, contra la concentración de sustrato, vamos a obtener una línea recta. Esta línea recta tendrá como pendiente el valor de K' entre Bmax y tendrá como ordenada al origen el valor de 1 entre Bmax. Entonces, para hacer este tipo de problemas, para resolver este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer es dividir los datos. Tenemos este tipo de gráfico, pues bueno, vamos a calcular unos parámetros con la parte, digamos, ascendente, aquí a la izquierda. Esto va a ser la primera parte del cálculo y el resto del cálculo lo vamos a hacer la constante de inhibición la vamos a calcular con la parte descendente. Entonces va a haber que dividirlos, hay que estar, bueno, es un poquito subjetivo, ¿no? Esta división, yo no sé exactamente si esta división la tendría que hacer aquí o la tendría que hacer acá, pero bueno, con los resultados de la regresión nos vamos a dar cuenta cuál es el número de datos, cuáles son los datos que nos dan un mejor resultado. Entonces, pues bueno, así es como se pueden obtener los parámetros cinéticos para una cinética enzimática con inhibición. Vamos a calcular primero los parámetros cinéticos para el ejemplo, que era la tarea. Entonces vamos a tener que pasarlo dato por dato, porque esta no la tengo en una tablita. Entonces S0, B0,
Vamos a poner 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7.5 y 10. Y la velocidad inicial sería 0.38, 0.86, 1.43, 1.75, 1.90, 1.94, 1.82, 1.52, 1.27, 1.08, 0.78 y 0.61. Parece que todo está bien. Vamos a graficar estas dos columnas. Y comprobamos, ¿no? Se comporta como el gráfico que vimos en la diapositiva, el que obtuve del libro. Ay, perdón. Entonces, esto lo podemos graficar a mano. Es un poquito más laborioso porque hay que estar, los puntos son muy, muy cercanos, ¿no? Entonces, si no tenemos un papel milimétrico, va a ser medio complicado hacer que esto funcione, que quede bonito, y sobre todo que quede bien. Vamos a ponerle los... los títulos en los ejes. En este caso sería velocidad. Y en este caso sería el sustrato. Entonces tenemos la velocidad a diferentes concentraciones de sustrato, verificamos que se comporta como un modelo de una enzima y que se inhibe por sustrato. Entonces vamos a sacar aquí los dobles recíprocos, 1 sobre S y 1 sobre B. Entonces esto es igual a 1 entre esto y esto igual, y lo utilizamos para acá, lo recorremos para abajo, ¿no? Copiamos la celda. Entonces esto es 1 entre 0.1, 1 entre 0.25, 1 entre 0.5, 1 entre 0.75, etcétera, ¿no? Esto va a ser 1 entre 0.38, 1 entre 0.86 y así hacia abajo. Entonces vamos a graficar esto y a ver qué nos da. Vamos a ver si nos da como dice en el libro. Graficamos y vamos a obtener esto, ¿no? A bajas concentraciones de sustrato, esto va a parecer una línea recta, pero conforme incrementa la concentración de sustrato, vamos a ver este comportamiento, ¿no? Como una V. Entonces, lo que nos decía el método que vamos a utilizar es... Vamos a darle un poquito de formato. Entonces vamos a agregarles un eje, el título en X, el título en Y. Estos son los inversos, los recíprocos, perdón. 1 entre S0 y 1 entre B0. Entonces, lo que nos decía el método que estábamos siguiendo es, pues vamos a escoger solamente aquellas concentraciones a las cuales haya aquellas concentraciones bajas en donde la relación entre los recíprocos sea lineal. Aquí nada más las estoy acomodando. Entonces, ¿cuáles serán esas concentraciones? Generalmente van a ser las más bajas y hasta donde esto tenga una relación lineal. Podríamos escoger, por ejemplo, estos primeros 3 o 4 datos. Por aquí va a depender mucho de la persona que lo haga, ¿no? Para algunos puede decir, es que nada más estas 3 son lineales.
otro puede decir, no, es que son 4, otro puede decir que son 5. Yo aquí voy a escoger, de acuerdo a la respuesta que venía en el libro, voy a escoger los primeros 4 datos. ¿Cómo hago esto? Pues la forma más fácil es seleccionar el gráfico, y si se fijan, aquí se resalta los datos que se están utilizando para realizar este gráfico, ¿no? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, ahí está. Le metemos aquí una regresión, una línea de tendencia y un valor ponemos el valor de la ecuación y ponemos el valor de R cuadrado. Entonces, esto se ve muy bien, es muy lineal la relación. Tenemos una R cuadrada muy grande, muy cercana a 1. Entonces, esto es una buena manera de medir, o son buenos datos para calcular los parámetros cinéticos. ¿Qué parámetros cinéticos vamos a calcular aquí? Pues Km y Vmax son los de la ecuación de Michaelis-Menten, utilizando el método de Lineweaver y Burke. Entonces, esto fue lo que hicimos. Seleccionamos nada más este rango de datos. Eso es como marcar aquí con negro. Entonces, es como marcar aquí con negro, son los que utilizamos para hacer esta regresión. Entonces, si nosotros queremos tener la regresión completa, lo que más nos conviene es ir aquí a análisis de datos. Vamos a ir a análisis de datos, regresión, lo aceptamos. Vamos a seleccionar los valores de Y, que serían los primeros 4 valores del recíproco de B, y vamos a seleccionar los valores del recíproco de S como X. Vamos a decirle en dónde queremos que nos dé los resultados. Yo voy a seleccionar aquí la celda A20 y le voy a dar a aceptar. Entonces, aquí nos va a dar el resumen de la regresión, el valor de R, el valor de R cuadrada, el análisis de varianza, los coeficientes, que es el intercepto y la pendiente. Entonces, acá pasamos en blanco si quieren. Perdón, aquí sería B, que es la ordenada al origen, M, los podemos ligar, es decir, B es igual a, o la ordenada al origen es igual al valor del intercepto, y M es igual a la pendiente. Entonces, aquí tenemos, esto es lo mismo que viene acá. Si se fijan, lo voy a hacer zoom para que se vea. Si nosotros hacemos nuestra regresión aquí con Excel, con el gráfico, nos va a dar Y es igual a 0.2395x más 0.2283. Esta es la ordenada del origen, esta es la pendiente. Si hacemos la regresión completa, los resultados van a ser los mismos. Aquí se va a ver un poquito diferente porque tiene más dígitos, pero si lo redondeamos a 4 dígitos, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Si nosotros utilizamos esto, si hacemos esos cálculos a mano, nos va a dar lo mismo. Y si hacemos la regresión en la calculadora, nos va a dar exactamente lo mismo. Nos va a ser un poquito más laborioso hacerlo a mano, pero el resultado debe ser exactamente el mismo. Por ahí puede haber una pequeña variación por los redondeos, pero en sí debería de darnos exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, a partir de la pendiente y de la ordenada al origen, calculamos los valores de Km y B. Creo que primero se calcula Bmax y luego Km. ¿Cómo calculamos Bmax? Pues nos regresamos aquí a la diapositiva para no fallarle. Dice, a bajas concentraciones de sustrato, la ordenada al origen es igual a 1 entre Bmax. Entonces, si 1 entre Bmax es igual a la ordenada al origen, Bmax la despejamos y nos quedaría igual a 1 entre la ordenada al origen. Entonces, Bmax es igual a 1 entre el valor de B, que aquí está en la celda B15. Es 1 entre 0.2283. Y voy a copiar el formato para que se vean todos parejitos. Y Km, ¿cómo la calculamos? Pues bueno, si nos regresamos nuevamente acá, vamos a ver que la pendiente es igual a Km entre Bmax. Entonces, si queremos calcular Km, Km es igual a la pendiente por Bmax. Km es igual a la pendiente, 0.2395 por Bmax. Entonces ahí tenemos. Tenemos un valor
para Bmax, un valor para Km. Aquí están. Y bueno, ahora ¿qué hacemos? Pues calculamos los parámetros, pero ahora para las concentraciones altas. ¿Cuáles serían nuestras concentraciones altas? Pues bueno, nos regresamos primero aquí un poquito a la diapositiva. Dice, para concentraciones altas, lo que vamos a graficar ahora es el recíproco de Bmax, digo, el recíproco de B0, de la velocidad inicial, contra la concentración de sustrato. Entonces vamos a graficar, vamos a hacer un nuevo gráfico en donde X va a ser S0 y Y va a ser 1 sobre Bmax. Seleccionamos así, seleccionamos una columna, presionamos control y seleccionamos la otra columna y le vamos a dar aquí en insertar y así. Entonces aquí vamos a tener vamos a poner un poquito de formato, número 1. Ok. Aquí tenemos concentración. Aquí vamos a tener 1 sobre B. Y aquí vamos a tener S0. Entonces, si lo comparamos con el gráfico que viene en el libro, pues debe parecerse mucho. Control X. Y vamos a pegarlo por acá. Okay. Entonces, nos dice, graficamos el recíproco de B contra S0, vamos a obtener este comportamiento en donde solamente las concentraciones más altas van a tener un comportamiento lineal. ¿Cuáles son las concentraciones más altas? Pues bueno, de 10 a lo mejor 3 o a lo mejor 2 o a lo mejor 1.5, no lo sé, habría que probar. Vamos a seleccionar nada más los rangos de concentraciones de 1.5 en adelante, por ejemplo. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, para hacerlo a mano es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque aquí automáticamente nos va a dar la regresión dependiendo de la cantidad de datos que escojamos. En el caso de que ustedes lo estén haciendo a mano, pues ustedes van a tener que escoger primero los datos y después van a tener que hacer la regresión. Y si les da un valor de R cuadrada muy bajito, pues entonces van a tener que corregir y hacer una nueva regresión. Entonces, pues sí, aquí es muy recomendable que utilicen mejor Excel para resolver este problema. ¿Se puede hacer a mano? Sí, pero va a ser un poquito más laborioso y un poquito más a prueba y error. Y dependerá mucho, un buen resultado dependerá mucho de de que ustedes elijan correctamente los datos. Yo, por ejemplo, aquí escogí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, pero aquí ya estoy viendo que este dato, el de 1.5, como que no me funciona muy bien. Que si lo quito, seguramente el ajuste va a ser mejor. Entonces lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en Excel es muy fácil. Selecciono el gráfico. Solito se van a seleccionar los datos que estoy graficando. Aquí muevo el cuadrito y solamente voy a graficar de 2 a 10. Ya con eso voy a tener pues una línea que es prácticamente una línea recta, ¿no? O sea, una línea prácticamente perfecta. Entonces, si yo quiero tener toda la regresión, pues lo que voy a hacer es irme aquí a la pestaña de datos, análisis de datos, regresión, selecciono los valores de Y. Ahora los valores de Y van a ir desde aquí, desde 0.5494 hasta 1.6. Y los valores de X van a ir de 2 hasta 10. ¿Verdad? Todo lo dejamos igual, solamente cambiamos el lugar en donde queremos que aparezcan los resultados, porque si escogemos el mismo punto, la misma celda, pues se van a sobreescribir los datos y no queremos eso, se va a perder lo que ya teníamos. Entonces por aquí
La pendiente 0.137, la ordenada del origen 0.2495. Lo podemos pasar en blanco acá. B y M. B es igual al intercepto, que en este caso está en la celda B56. La pendiente es igual a la variable X1, que en este caso sería B57. Y después vamos a calcular nuevamente Bmax, y por aquí va a haber un problemita. Bmax, vamos a tener dos valores de Bmax. En este caso se van a parecer mucho, pero podría ser el caso de que no sean tan parecidos. Entonces nos vamos a topar con el problema que no vamos a saber, al tener dos valores de Bmax, no vamos a saber cuál es el real. Yo me quedaría con el primero, ¿no? Nada más por una cuestión de facilidad, ¿no? De comodidad, pero realmente esto nos puede llevar a un problema, ¿no? Tener dos valores de Bmax que pueden ser o no muy parecidos. ¿Cómo calculamos Bmax? Pues nos vamos a ir aquí a la diapositiva. Vamos a ver, ¿no? Aquí nos dice que a altas concentraciones de sustrato vamos a tener una gráfica, una línea recta, en las cuales la ordenada al origen es igual a 1 entre Bmax y la pendiente es igual a K' entre Bmax. Entonces, a partir de la ordenada al origen, B es igual a 1 entre Bmax, por lo tanto, Bmax es igual a 1 entre la ordenada al origen. Bmax es igual a 1 entre la ordenada al origen, que es 0.249. Y se fijan, aquí el valor de Bmax ya es un poquito diferente. Entonces vamos a tener que tomar, al momento de querer graficar, de modelar este comportamiento de este gráfico, vamos a tener que elegir un valor de Bmax, ya sea este o este. Y bueno, la constante de saturación, si nos vamos otra vez aquí al gráfico linearizado, vemos K' entre Bmax es igual a la pendiente. Entonces, K' es igual a Bmax por la pendiente. Entonces, se calcula de manera muy parecida a la Km, pero los datos que se están graficando son diferentes. De aquí sería igual a M por Bmax. Les recuerdo, todo esto lo estoy haciendo en Excel, porque es un poquito demasiado laborioso hacerlo a mano, pero todo esto se puede hacer a mano y nos debe dar exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos Bmax, tenemos dos valores de Bmax, nos vamos a quedar con el primero. Tenemos el valor de Km y tenemos el valor de K'. Entonces lo que nos pide el problema es calcular los parámetros cinéticos, pues ya los tenemos, son estos que están en amarillo. Algo adicional que podemos hacer es tratar de simular el comportamiento, la velocidad de reacción a diferentes concentraciones de sustrato. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos una columna para S0 y una para B0 y nosotros podemos asignarle los valores, ¿no? Si aquí son 10, bueno, podemos ponerle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O podemos hacer valores más pequeñitos o como ustedes gusten. Y tenemos una ecuación aquí general, esta ecuación nos permite, perdón, esta no, la que está, la original. Esta ecuación nos permite calcular la velocidad a partir de los parámetros cinéticos Km, Bmax y K', que es la constante de saturación. Entonces podemos utilizar esto aquí. Velocidad es igual a Bmax. Vamos a elegir la primera que calculamos por la concentración de sustrato. Vamos a elegir en este caso 0. Entre, abrimos un paréntesis, Km más la concentración de sustrato más K' por la concentración de sustrato, y aquí la vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? En la computadora, al lado de la barra espaciadora, hay una letra, una tecla que dice Alt-GR. Yo presiono esa y la tecla que está al lado de la ñ, y después escribo un 2 y se va a escribir así, como una cachuchita. Esa cachuchita significa que se eleva a este exponente. Entonces, en este caso, todas son constantes excepto la concentración de sustrato,
La concentración de sustrato está en la E2. Las otras celdas las vamos a fijar. B17, B18, E18. Los vamos a fijar con signos de pesos antes y después de la letra. Y solamente E2 la vamos a dejar como una variable. Vamos a copiar esta fórmula hacia abajo. Y ya tenemos un modelo de la que predice la actividad, la velocidad de reacción a diferentes concentraciones de sustrato, considerando la inhibición por sustrato. Entonces vamos a ponerle aquí, a seleccionar datos, y vamos a seleccionar, vamos a agregar una nueva serie, donde los valores de sustrato son estos, los valores de velocidad son estos. Nosotros asignamos los valores, las concentraciones de sustrato y calculamos las velocidades y pues ya lo tenemos, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico en verde, en azul, tienen los datos experimentales, en rojo tienen los del modelo, y lo que vamos a hacer es cambiar estos puntos por una línea para que se vea más claro cómo es que se comporta, ¿no? Entonces aquí tenemos en puntos azules tenemos los datos experimentales, y en línea continua tenemos los valores predichos por el modelo. Entonces es así como podemos simular el efecto de la concentración, el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad de reacción para una enzima que presenta inhibición por sustrato.